Estamos nuevamente con ustedes en este Tu Espacio, recordándote que este espacio es tuyo también y que lo estamos haciendo de verdad con mucho cariño, sobre todo pues que yo creo que el día de hoy vas a mirar pues muchas dudas por ahí disipadas, ¿verdad? Se van a disipar muchas dudas que en ocasiones pues tenemos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. ¿Qué nos puedes decir, Mariana, acerca de esto? Sí, entonces con lo que explica el doctor entendemos que pues la obsesión es un problema del corazón. A veces actuamos bien según nosotros, pero realmente estamos actuando mal, ¿o no es así, doctor? En efecto, cuando las personas nos dejamos influenciar por elementos que carecen de veracidad, que carecen de legalidad, acordémonos de dos posiciones que siempre están opuestas entre sí. Así Es la mentira versus la verdad. Sí. ¿Por qué? La verdad no está siendo objetada. Es la mentira que trata de alcanzar a la verdad. A la verdad. Entonces es un hecho que cuando estamos en una posición que no es muy firme ni muy segura, la mayoría de nosotros recurrimos al elemento que tiene como el doble discurso. Y eso afecta en una forma considerable porque es un hecho que está como una acechanza de nuestros pensamientos e igualmente de lo que nuestro corazón hemos tratado de sobrellevar o cultivar en nuestra vida. Entonces es un hecho, en efecto, Mariana, y respetable público, que tenemos una situación muy confrontativa en cada instante. Tú puedes decidir ser transparente en lo que haces o puedes no decidir ser así. Por eso es que en el ambiente en que nosotros nos dinamizamos, tenemos que estar muy persuadidos si lo que estamos haciendo tiene la correspondencia con el sustento legal que nos respalda, porque la verdad está escrito e incluso está mencionado así por las características de un mover de una vida que sea íntegra, que sea honesta, y en muchas formas lo podemos ver como inclusive gente que no confía a credos específicos, ni tampoco vive en una militancia a través de la palabra de Dios, en una ilustración que doy. Hay gente que ha entendido lo que significa caminar bajo los principios de la verdad. Y entonces vemos que el corazón del hombre está permeado por todas estas cosas. Y en el ambiente social vemos cualquier cantidad de influencias y de corrientes que nos marcan debidos procesos o que nos marcan debidas regulaciones. Entonces, cuando estamos ante o de frente a una situación así, nosotros tenemos que entonces aprender a decidir. Si decides por el camino de la verdad o decides por el camino de la falsedad. Por eso el tema que estamos abordando en esta ocasión le hemos llamado entre lo verdadero y lo falso. ¿En dónde estoy yo? Si estoy en el asunto de ser como parte del sándwich, para efectos de pensar si estoy en la posición que es válida o la posición que no es válida. Todos en la vida estamos enfrentados a esta situación y eso vale para todo tipo de acción humana. El relacionamiento personal con nuestros seres queridos, nuestra relación con personas que inclusive no están afirmadas en lo que hasta el día de hoy conocen o hacen. Entonces es fundamental que tengamos una claridad. Dije antes de ir al corte que cuán cerca debe estar una mentira de la verdad para que esa mentira sea absorbida por una verdad. Es un hecho que para que sea esa mentira absorbida por una verdad, tiene que ser tan idéntico, tan similar, incluso con la misma textura, si fuese algo tangible, o bien en un elemento que es comprobatorio de inmediato. Esa mentira debe estar tan cerca de la verdad que todo el mundo la acepte por verdad. Por verdad. Y de eso es lo que yo llamo en estas circunstancias las corrientes paralelas en todas las formas en que nosotros nos dinamizamos. Por ejemplo, vemos si una pareja en su relación marital es honesta con su pareja, es íntegra o no. Hay un elemento que continuamente todo el mundo usa, es el elemento del doble discurso, para decirlo con las palabras indicadas, la mentira. La mentira. Entonces, tratan de acomodar un elemento como que sirva de argumento, de excusa, no de justificación, porque en realidad no se puede justificar lo que no se puede justificar, aunque hayan argumentos que lo presenten ahí. Y entonces vemos típicamente como en las relaciones maritales el elemento mentira está como al acecho.
Y nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestras vidas tienen continuos acechos, es decir, persecuciones, gérmenes que están ahí procurando destruirnos o hacer la zancadilla. Mas cuando tú trabajas en una realidad que se fundamenta en la verdad, entonces definitivamente podemos decir que el corazón puede estar preparado para el debido mover de nuestras acciones. Entonces, mira, son cosas que usted las vive, las conoce y que inclusive las tienes muy de cerca en tu entorno. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y la pregunta que me haces es que efectivamente hay un problema en el corazón de las personas. Ahí es donde está pues las emociones, es donde está el alma, es donde están tus pensamientos y también es donde está tu voluntad. Y como el doctor lo acaba de comentar, realmente es una decisión de la voluntad, que esa decisión la tienes que tomar tú mismo. Nadie puede venir a decirte qué es lo que debes hacer, es tu voluntad. Y pues bueno, nuestro Creador es tan hermoso que ha puesto en cada ser humano una conciencia que es también la que nos guía sobre esa línea y sobre todo caminar, como lo acaba de decir el doctor, pues en esa verdad, que tú tengas verdaderamente esa certeza que de lo que tú estás tomando es verdadero, que esté fundamentado, porque como te lo hemos repetido en este programa, pues nosotros siempre basamos los temas de acuerdo a un fundamento y no estamos hablando acerca de situaciones que no estén fundamentadas. Doctor. En efecto, así es. Para ampliar un poquito eso mismo que estás diciendo, puedo simplificarlo de esta forma. Nos hemos referido en una forma amplia hasta el momento, pero también tenemos que llegar a conclusiones. Y las conclusiones son las que nos llevan a poner prácticamente algunas respuestas para rectificar o bien para posicionarnos en una posición correcta y que incluso pueda redimirse en muchas áreas que hemos afectado a terceras personas, quintas, etc. Mucha gente en nuestro entorno la hemos afectado. Sin el ánimo de aludir a nadie, pero en las ambientaciones, por ejemplo, donde hay muchísima influencia social, nos damos cuenta de que el ámbito en que nosotros nos dinamizamos nos afecta considerablemente. ¿Por qué? Porque somos siempre sujetos pues a las influencias que están en nuestro entorno. Sí. Bien, puedes ser tú la influencia para muchos otros o al revés, estás tú dentro del marco donde eres influenciado por otros. Y esto lo digo que sucede mucho en las ambientaciones. Hay tres ámbitos que son muy delicados donde la sociedad se dinamiza. La sociedad en términos pluralistas, indistintamente sea aquí, sea allá, o sea en una nación u otra, la realidad es que se da en características bastante similares. Por ejemplo, vemos que hay tres ámbitos donde se mueven estas cosas. Y eso, por poner solamente una condición, me refiero a lo que es la obsesión. Así es. Donde estamos hablando también de entre lo verdadero y lo falso. Entonces, hay tres ámbitos, decía, donde se mueve todo esto. Uno es el ámbito político. Ajá. Dos es el ámbito económico. Tres es el ámbito religioso. Y mira que estoy diciendo los tres ámbitos más marcados donde se ve toda la sociedad influenciada. Entonces fíjate qué delicado, porque en los tres ámbitos prácticamente todos tenemos un pie. Por supuesto que no tenemos tres pies, pero me refiero a los ámbitos donde nos dinamizamos. Así es. Entonces vemos que el ambiente donde se mueven los efectos de la política civil, donde vemos que hay un forcejeo por el poder, hay un forcejeo por también, de alguna forma, posicionarse porque tienes algunas concesiones de alguna forma que son favorecedoras de algún tipo de intereses creados. O intereses particulares. Así pero nos damos cuenta que ese ámbito está sumamente permeado por estas situaciones entre lo verdadero y lo falso. Entonces, damos cuenta de que esto trasciende de alguna forma a toda una colectividad. Cuando hablamos de la sociedad, hablamos de la colectividad. Pero cuando hablamos de los círculos menores, ya sea círculos familiares o círculos sociales de algún tipo de actividad, de agremiaciones, por ejemplo,
es decir, gentes que son de una profesión específica o gente que se agremia para efectos de lograr objetivos según su profesión, o en su defecto también las mismas ambientaciones donde podemos ampliar todavía más este marco. Entonces podemos ver en efecto que tenemos que poner mucha atención, y para el nuevo segmento ampliaré la otra parte donde estoy hablando de las ambientaciones o ámbitos que esto popula como si fuese el agua sobre el canal. Y en realidad debemos poner mucha atención. Ya ve que este tema se las trae. Así es, está muy interesante este tema, de verdad es muy amplio, y pues sobre todo, ¿cómo poder ser libres de esa obsesión? ¿Verdad, Mariana? ¿Te parece que pues vayamos a un corte? ¿Nos puedes enviar? Sí, en este momento. Amigos, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos en este tema tan interesante.